Para trabajar en React es importante mantener unas buenas prácticas. De esta manera podrías tener un código organizado y mantenible. En este tutorial hablaremos de buenas prácticas para mejorar la calidad en que escribimos nuestro código en React. Pero antes, que suene la música. Tips número 1. Nombra a los componentes sabiamente. Siempre es buena práctica nombrar los componentes en función de lo que hace el componente, ya que es más fácil de leer y de comprender. Elige un nombre de tal manera que los otros desarrolladores puedan reconocer fácilmente lo que hace el componente con solo leer el nombre. Asegúrate de poner siempre en mayúscula los componentes, de lo contrario se consideraría como un elemento de HTML normal. Tips número 2. Mantén tus componentes bien compactos. Siempre es buena práctica mantener los componentes pequeños y asegurarse de que los componentes estén construidos de tal manera que sea responsable de alguna funcionalidad. Por ejemplo, si hay un fragmento de código que crees que es irrelevante en ese componente, puedes dividirlo. Es decir, puedes dividir el código en varios componentes y luego combinarlos para lograr el mismo resultado que tenía antes. Por ejemplo, algunas de las principales ventajas de mantener los componentes pequeños son, por ejemplo, la reutilización, porque sería mucho más fácil reutilizar el código en varios otros componentes, y también el mantenimiento, es decir, los componentes más grandes son más difíciles de mantener en comparación con los más pequeños. Entonces, mantén tus componentes bien compactos. Tips número 3. Separar los stateful de los stateless. Los componentes stateful son los que se encargan de manejar los estados y efectos secundarios. Por otro lado, los stateless reciben props y solo se encargan de renderizar el contenido. Entonces, hacer esto ayuda a tener un componente más limpio y reutilizable. Un componente stateful recuerda que también se encargan de manejar la lógica o de recibir datos de una API, y dejemos que esta sea su responsabilidad. Y dejemos los stateless solo para presentar ese contenido. Tips número 4. Organizar la estructura de los directorios. En React no hay un patrón particular para organizar la estructura de las carpetas. Puedes estructurar de tal manera que los componentes del contenedor estén presentes en un directorio, los componentes reutilizables en otro, y así etc. O también puedes estructurarlo en función del nombre de los componentes. Esta es una decisión que depende totalmente de tu comodidad. Hay varias formas de organizarse. Puedes buscar en Google y elegir un enfoque que creas que sea más fácil de leer y de entender. Tips número 5. Utiliza prop types o TypeScript para la verificación de tipos. Sin prop types o alguna forma de verificación de tipos, corremos el riesgo de pasar un tipo de datos incorrecto a un componente, lo que podría causar algún comportamiento inesperado en la aplicación. Por lo tanto, al usar prop types o TypeScript puedes evitar fallos y tener un código que garantiza un buen funcionamiento. Tips número 6. Utiliza herramientas de linting. ESLint, por ejemplo, es una de las herramientas de linting más populares que se pueden utilizar en una aplicación de React. Será necesario proporcionar un patrón de código coherente y reducir los errores de sintaxis. También puedes, preparar Git para que el código no se confirme a menos que el código esté libre de errores. Esto es muy útil cuando estás trabajando en un proyecto junto con otros o algunos desarrolladores, pero también este es súper bueno para asegurarte de que estás escribiendo un código libre de errores de sintaxis. Por último, pero no menos importante, tenemos el tips número 7, que es escribir casos de prueba. Una vez que sigas las anteriores prácticas en React, tu código debería ser fácil de probar. Entonces, para crear nuestros tests, nosotros tenemos primero lo que son las pruebas unitarias, que es la forma más básica de prueba, y como lo sugiere el nombre, te permite probar unidades más pequeñas de tu código. Jest es el marco de prueba más popular para escribir este tipo de pruebas. Tenemos también las pruebas de componentes. En los componentes ya sabemos que son unidades individuales reutilizables que se pueden probar de una manera eficiente. De esta forma, que podamos probar algunas cosas cruciales que son en React, como lo que es la interacción con el DOM. Entonces también tenemos otro tipo de prueba que sería como de extremo a extremo,
Y esta significa básicamente que podemos probar toda la aplicación como un todo y simularíamos cómo un usuario haría clic en la aplicación y probaría, por ejemplo, en un navegador. Entonces, para esto utilizamos, por ejemplo, Cypress, que es uno de los más importantes para hacer este tipo de prueba de extremo a extremo o de integración también de todas las unidades que tenemos en nuestra aplicación. Recuerda suscribirte y activar la campana para que puedas enterarte cuando comparta nuevos videos como este. Como siempre, Michael Linares de este lado. Hasta la próxima.